Dios les bendiga a todos. Qué gusto podernos conectar por este medio y damos las gracias a nuestro pastor, nuestra pastora por el privilegio que nos da. A Dios primeramente también por este privilegio inmerecido que Dios nos da de poder compartir su palabra. Vamos a iniciar, hermanos, este tema dándole gracias a Dios para que pongamos este tiempo en las manos del Señor y que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre bendito, por este tiempo maravilloso que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, traiga revelación a nuestras vidas, Señor amado. Que tu palabra sea como esa semilla, Señor, que se siembra en buena tierra, Padre, para que lleve fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder explicar, Señor, y hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Toma control, Señor, de mi mente, mis pensamientos, Padre, y que seas tú, Señor, el que gobierne, Señor, este tiempo, Padre, y que traiga edificación a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, Señor, para las personas que están escuchando, los hermanos que están escuchando, Señor, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido enviada a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a ver un tema, hermanos, que creo que es algo importante que nosotros vayamos poniéndole atención. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos habrán hombres malos, habrán reducción de fuerzas, y a pesar de todas esas cosas, hermano, que están pasando en el mundo, Dios tiene misericordia, Dios guarda a sus escogidos. Dice en Malaquías que mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Quiere decir de que en medio de toda esta evolución de la maldad que estamos viendo en todo el mundo y lo que está escrito que es lo que va a pasar, Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, pero del lado, hermano, del lado del mundo o del lado de las tinieblas, hay una operación que está ya activada, que se está moviendo ya en los ambientes, en todos los escenarios escatológicos que nos ha hablado nuestro apóstol Sergio, donde la maldad, hermanos, está enfriando el corazón de la iglesia, adormeciendo a la iglesia, reduciendo las fuerzas de la iglesia. Y uno de los factores muy importantes que nos habla la Biblia es el temor de Jehová. Y hoy en día vemos, si ponemos a analizarnos, si escudriñamos y ponemos atención a las señales y a lo que se ve en el mundo, hay poco, si no es que casi nada de temor de Dios en las personas. Y entonces el Señor me hablaba de este tema que se llama pues el deleite en el temor de Jehová. Y el deleite ahí le ponía como subtítulo el versículo de Proverbios 1:7 que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces el temor de Jehová es algo muy importante, que no es un miedo, no es tenerle miedo al Señor y pensar de que Él es un Dios malo, un Dios egoísta, un Dios que en cualquier momento nos puede destruir porque Él está al pendiente de que nos equivoquemos para castigarnos. No, no es ese tipo de temor. El temor de Jehová es muy diferente y vamos a tratar de desarrollarlo en este tiempo para que nosotros podamos deleitarnos en ese temor, porque la misma palabra nos invita a poder tener ese deleite en el temor de Jehová. Y si no hay temor, que dice aquí la Biblia, que es el principio de la sabiduría, nos va a ser muy difícil poder agradar al Señor, poder ser sabios, poder alcanzar esa sabiduría que Dios nos da para saber vivir, para poder caminar
este desarrollo que Dios nos está dando a través de este desierto de nuestra vida, donde estamos siendo formados, instruidos por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos con sabiduría, agradando al Señor. Una sabiduría que viene de lo alto. Pero primero tenemos que tener temor de Dios. Y es algo que hemos perdido o que la iglesia está perdiendo ya en estos últimos tiempos. Porque si no hay temor de Dios, va a haber arrogancia, va a haber sarcasmo, va a haber rebeldía. Y vemos muchos personajes en la Biblia que no tuvieron temor de Dios. Hicieron lo que quisieron, tomaron en poco las palabras del Señor y guiaron al pueblo del Señor hacia la perdición, ¿verdad? Hacia apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque les faltó temor de Jehová. Entonces, esa palabra temor se deriva de una raíz que es la 3372, que dice que es un temor reverente, que es reconocer el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión a una debida relación ética con Dios. Entonces, con esta palabra hebrea nosotros podemos entender de que no es un miedo, sino que es un temor reverente, es reverenciar al Señor, es obedecer al Señor y meternos bajo esa cobertura que Él nos da. Respetar al Señor, lo que Él dice, yo lo tengo que respetar, yo tengo que ser obediente, porque Él es un poder mayor que yo. Y entonces yo me tengo que meter bajo esa cobertura y obedecerle. Es una sumisión, dice acá el significado. Y yo jalaba las palabras reverencia y venerar, que quieren decir, reverencia quiere decir respetar, temer, venerar. La reverencia es una muestra de profundo respeto, venerar y amor hacia alguien o algo. Quiere decir de que el temor de Jehová, si nosotros tenemos temor de Jehová, vamos a estar demostrando amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque lo respetamos. Lo que Él dice, lo vamos a respetar y vamos a ser obedientes. Y de ahí viene la palabra venerar, que quiere decir respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que respeta o recuerda. Entonces yo tomaba esas palabras y venerar, porque primeramente Dios nos va a dar tiempo de llegar hasta donde se menciona esta palabra y la podemos escudriñar un poquito más. Pero el temor de Dios no es tenerle miedo, es respetarle. Es como un padre, ¿verdad? Nosotros a nuestro padre o a nuestra madre, nuestros padres, debemos de respetarlos. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque lo que ellos dicen lo tenemos que obedecer, tenemos que cumplir. Incluso hay un mandamiento que dice que debemos de honrar a nuestros padres, y es el primer mandamiento con promesa. De igual manera con Dios, que es nuestro Padre Celestial, nosotros debemos de tener ese respeto a su presencia, a su gloria, a su palabra, y es algo que creo que se ha perdido mucho en estos tiempos. Veamos por qué es importante el temor de Dios. En Deuteronomio 10:12 dice la palabra: y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vemos nosotros, como vimos en el versículo de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces el principio en nuestro caminar cristiano o en la nueva vida, nuevo nacimiento que Dios nos da, nuestro principio va a ser el temor hacia Dios. Y yo sacaba 4 cosas que se ven en este versículo, que primero es el temor de Dios, andar en sus caminos, amar y servir. Entonces nos da un cierto orden de que el temor de Dios
me va a guiar, me va a dar sabiduría porque me va a ayudar a andar en sus caminos. Si yo ando en sus caminos, voy a conocerlo, voy a escudriñar, me voy a meter bajo su sujeción, su cobertura, porque estoy en sus caminos y eso me va a ayudar a amar al Señor porque lo estoy conociendo. Después de eso, voy a poder servir al Señor. Hay muchos que sirven, pero aún no aman al Señor porque se los han impuesto o por religiosidad. Estamos sirviendo al Señor, pero no hay un temor. No hemos cumplido lo primero, que es el temor al Señor. Entonces, todo va de la mano y nos va a llevar el temor a poder darle un servicio agradable al Señor, un servicio que Él, que desprenda olor agradable, para que Él se descienda a nuestras vidas, para que Él tabernaculice en nosotros y poder nosotros tener comunión con Él. Dice acá la palabra del Señor, veamos este versículo, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, uno de los beneficios, si podemos decirlo así, de temer a Jehová es que vamos a encontrar deleite en sus mandamientos, vamos a encontrar deleite en sus estatutos, en sus ordenanzas, vamos a encontrar deleite en su palabra, si nosotros tenemos ese temor, ese respeto, porque Él es santo, como le dijo el Señor, se lo dijo a Moisés cuando lo llamó desde la zarza. Moisés se acerca hacia donde está la zarza con fuego ardiendo y el Señor lo detiene, le dice, detente, le dice, quita el calzado de tus pies porque donde tú estás es santo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Entonces el temor reverente, el temor que demuestra Moisés es que él es obediente, se quita el calzado y eso nos habla de una administración a nuestro caminar, a nuestra vida, que nosotros a través de su palabra, a través del fuego del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder ministrar nuestro caminar, cambiar nuestro calzado, para que andemos en el camino del Señor, como lo veíamos en los primeros versículos. Si yo tengo ese temor y me deleito y soy obediente y guardo esa santidad que Él representa. Veamos otro versículo. Después Moisés, ya que sacó al pueblo de Israel, los lleva a un lugar y les dice en Éxodo 20:20, no tengáis miedo, le respondió Moisés, Dios ha venido a poneros a prueba para que sintáis temor de Él y no pequéis. Entonces el temor de Dios va a producir algo en mí que es el no pecar, porque voy a tener temor de Dios. Porque como cuando un padre le dice a un hijo, no hagas esto porque te puede hacer daño, y el hijo considera hacerlo, desobedecer, pero si tiene temor al padre, respeto por lo que él le ha dicho y le cree al padre, no va a hacer lo que el padre le está diciendo. Por ejemplo, jugar con un cuchillo a un niño pequeño, ¿verdad? De 4, 5, 6 años. Uno le dice, no juegues con ese cuchillo. Y el niño probablemente sí va a obedecer, algún travieso, ¿verdad? Que de repente no quiere obedecer. Pero ese temor a lo que dijo el Padre es que me va a producir en mí el no pecar. Pensar antes de actuar, pensar antes de hacer o cometer un pecado y decir, el Señor me dijo que no lo hiciera. Al Señor no le agrada lo que estoy haciendo. Al Señor no le gusta mi conducta, no le gusta que yo haga esto. Y trae consecuencias negativas a mi vida, porque ya sabemos que la paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere que nadie perezca, dice la Biblia, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces el temor de Dios, si hay temor de Dios en nuestra vida, no vamos a pecar, como lo dice aquí el versículo, ¿verdad? Si ustedes tienen temor de Él, no van a pecar. Temor, respeto, amor por Él. No van a pecar si lo respetan, si respetan su santidad, si respetan su palabra. Y dice acá,
copié este comentario que dice, hablando de ese versículo, acá el comentarista dice, aquí se distingue entre el terror ante las manifestaciones sensibles de la grandeza divina, en esencial los fenómenos de la naturaleza que acompañan a las teofanías, y el temor, que es una sumisión o es sumisión sin reserva a la voluntad de Dios. Y ese es el temor que nosotros debemos tener, lejos de las manifestaciones naturales o físicas, porque acá el pueblo de Israel estaba temeroso, asombrado, al ver la gloria del Señor en la nube que descendió al monte y se oía sonido de trompeta, truenos, tenían un miedo a lo que ellos estaban viendo. Pero Moisés les habla de la sumisión, de ese tipo de temor que ellos tenían que tener para que ellos no pecaran, porque Dios los estaba probando. Entonces muchas veces nosotros tenemos temor, pero por las situaciones que estamos viendo nos causa miedo ver las guerras, ver accidentes, ver cosas que se dan en el mundo. Eso causa un cierto temor, pero no es el temor de Jehová. El temor de Jehová va a producir en nosotros la convicción, la sumisión hacia la voluntad de Dios, sabiendo de que, como dice en Malaquías, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Hay una esperanza para nosotros, hay una nueva vida para nosotros, hay promesas de Dios para nosotros, que si guardamos ese temor, Dios nos va a sacar adelante, y la promesa de Dios es de que vamos a ser arrebatados para que nosotros seamos la esposa del Señor. Amén. Y dice acá en Isaías 11:3, hablando de Jesús en esta profecía, dice la palabra, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. En base a este versículo, pues fue donde yo le puse el título al tema, el deleite en el temor del Señor. Porque tiene que haber una sujeción. Si yo me sujeto a alguien, si yo respeto a alguien, es porque yo le voy a amar, porque yo me voy a deleitar en él. Y lo primero que debemos de nosotros pedir, analizar en nuestra vida es si tenemos ese temor, si nos estamos deleitando en obedecer al Señor, en servirle, si nos estamos deleitando en guardar su palabra, porque si no lo estamos haciendo, probablemente el Señor no nos conoce y mucho menos nosotros le vamos a conocer. Vamos a ser como aquellos que se presentaron delante del Señor y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos personas, predicamos tu palabra, hicimos milagros, señales en tu nombre. Pero el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces eso nos habla de que podemos estar en la iglesia, pero si no tenemos el principio del temor de Jehová, si no hay deleite desde ahí, no vamos a poder andar en sus caminos, amar al Señor y servirlo como Él quiere, para nosotros ser reconocidos, para nosotros poder deleitarnos en lo que estamos haciendo. Y ese deleite, ese temor va a cambiar nuestra perspectiva, porque dice aquí la palabra, que por el temor que en él hay, que en ese espíritu del temor de Jehová, él no va a juzgar por lo que vean sus ojos y no va a sentenciar por lo que oigan sus oídos. Entonces el temor de Dios a nosotros nos va a cambiar la perspectiva, nos va a cambiar lo que estamos nosotros percibiendo de las demás personas con nuestros ojos, porque nosotros juzgamos según la vista, nosotros juzgamos según las acciones de las personas, pero no podemos ver más allá realmente las intenciones del corazón, que solo Dios las va a ver. Nosotros sentenciamos, dice acá, por lo que oyen nuestros oídos. Muchas veces oímos murmuraciones, chismes, muchas veces no oímos la voz de Dios, sino que oímos otras voces. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. El temor de Dios nos va a cambiar la perspectiva. El temor de Dios va a hacer que nosotros veamos diferente, que nosotros ya no veamos con nuestros ojos, sino que veamos como Jesús, que dice que Él fue a la cruz
Y aquí está hablando de Jesús en ese versículo, que él tenía el temor de Dios, se deleitaba en el temor de Dios. Y a pesar del sufrimiento, él pidió perdón por sus agresores. Dijo, Padre, perdónalos por lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Y también les dice, dice el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Getsemaní él oraba y decía, Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y es por qué? Porque él tenía temor de Jehová. Y él no quería hacer su voluntad. Su voluntad en ese momento era que él tenía miedo, él no quería pasar esa cruz, pero él ya no juzgó por lo que veía en sus ojos, sino que juzgó por el temor de Dios. Y él vio el gozo que venía después de la cruz, vio la bendición que venía después de la cruz. Y entonces nosotros vamos a lograr ver eso a través del temor de Dios, que nos va a cambiar la perspectiva, nuestra mirada. Ya no vamos a juzgar por lo que vemos, porque a Samuel también dice la palabra, cuando llega a buscar al próximo rey y a ungir a David, empieza a ver primero a los hermanos de David, y él dice, este está hermoso, está alto, este ha de ser el siguiente rey. Y el Señor le dice, no es él, no mire su apariencia, porque yo no veo la apariencia, yo no juzgo por lo que los hombres ven, yo juzgo por el corazón. Y entonces ese temor es el que nos va a lograr en nosotros abrir los ojos espirituales y ver como ve el Señor, ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Vamos a adelantarnos un poquito porque el tiempo va avanzando. Dice, después del versículo 3, en el 4 dice, el espíritu de Jehová, de temor de Jehová lo llenará, no juzgará según la apariencia, ni condenará según lo oído. Es el mismo versículo, solo en diferentes versiones. Y dice acá en la Nácar Colunga, y su respirar será en el temor de Yahweh. No juzgará por vista de ojos, ni arguirá por oídas de oídos. En la Biblia al día dice, su delicia será obedecer al Señor, que es el temor. No los juzgará por las apariencias, por las falsas pruebas o por chismes. Entonces todo lo que nos pase a nosotros, si tenemos temor de Dios, vamos a ver cómo Dios nos ve, vamos a ver cómo Dios juzga, cómo Dios da esa sabiduría para nosotros poder caminar rectamente. Y en este versículo, hermanos, donde dice, se deleitarán en el temor de Jehová, esa palabra temor es diferente a la que vimos al principio y es un ruaj del Hebreo 73:06, que acá se traduce como temor y vimos en unas versiones que se traduce como respirar. Dice que quiere decir soplar, respirar, oler, percibir, y dice esperar por anticipado, disfrutar, aceptar con placer, deleitar. Y aquí es donde quiero ver esta palabra, porque también se traduce como temor. Y quiero que veamos este versículo, Jueces 16:9, que dice, y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Y acá marqué la palabra toca porque es la misma palabra temor que vimos en Isaías 11:3. Y quiero que veamos algo aquí bien impactante, hermanos. El temor de Jehová, si reposa sobre nosotros, nos va a cambiar la perspectiva, nos va a cambiar nuestra visión, cómo juzgamos, nos va a traer deleite, nos va a dar bienaventuranzas, como lo estábamos viendo en los Salmos. Y en esta situación donde está Sansón, él está atado, está siendo hostigado por Dalila, ya conocen ustedes la historia, pero me llama la atención porque la misma palabra temor se usa aquí cuando dice, pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego.
y no se descubrió el secreto de su fuerza. Quiere decir, hermanos, yo lo veo de esta forma, que el temor de Jehová es como ese fuego. Si hay temor en nosotros, vamos a tener un fuego en nosotros, un aroma, porque también significa olor esa palabra. Va a haber un cierto aliento en nosotros como fuego que va a romper toda amarra, que va a romper toda atadura que el enemigo quiera ponernos para inmovilizarnos, para robarnos la bendición que Dios nos está dando. Y ese temor va a ser de que es como un repelente. Y aquí dice la palabra que las sogas o hilos se rompieron, como cuando alguien está acercando un hilo a una llama, a un fuego, y ni siquiera lo pone en el fuego, sino que solo al olor, al sentir lo caliente, ese hilo se rompe. Entonces, de igual manera, ese temor de Jehová va a ser como ese fuego en nuestra vida, que va a romper toda amarra que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Y mucho pueblo de Dios está atado todavía, ya recibió al Señor, pero sigue atado, así como Lázaro, que él resucitó, pero estaba atado. Mucho pueblo del Señor está atado todavía porque no tiene temor de Dios. Y eso le ha impedido poder avanzar, poder caminar libremente, y ha permitido que el enemigo tome ventaja, que el enemigo robe las bendiciones, que el enemigo traiga esclavitud nuevamente, porque el enemigo eso es lo que quiere, que no tengamos temor de Dios, que veamos las cosas tan superficiales, que veamos las cosas como llover, para mantenernos atados, para mantenernos engañados y regresarnos a la esclavitud de donde el Señor ya nos sacó. Entonces, hermanos, en estos minutos quiero que veamos qué enemigos hay del temor de Dios. Hay muchos en la Biblia, hay muchos personajes en la Biblia que hablan de que fueron irreverentes delante de la presencia de Dios, que no obedecieron al Señor. Hay muchos versículos donde habla de reyes de la Biblia, reyes de Judá, reyes de Israel, que no tuvieron temor de Dios y se desviaron de los caminos del Señor. Pero yo quiero hablar del primero hombre que encontré en la Biblia que no tuvo temor de Dios, que es Caín. Caín, todos sabemos la historia, ¿verdad? Nació fuera del huerto, hermano mayor de Abel, y Caín tuvo envidia, tuvo enojo hacia su hermano Abel, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel. Le había sido agradable la ofrenda de Abel a Dios, y entonces Caín se enfurece, Caín se enoja, tiene envidia, tiene rencor, tiene un montón de sentimientos en su corazón, Caín, y él se desvía de la voluntad del Señor. Y el Señor todavía le habla, el Señor todavía le dice, el pecado está a la puerta, te está reclamando, te está tocando, pero tú te puedes enseñorear de él. Si él hubiera tenido temor de Dios, si él hubiera escuchado la voz de Dios y obedecido la voz de Dios, él no hubiera matado a su hermano. Pero dice la Biblia que Caín no lo hizo así. Y Caín le responde a Dios cuando Dios anda buscando a Abel y le pregunta, le dice el Señor, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces, solo veamos el tipo de respuesta que Caín le da a Dios que es todopoderoso, a Dios que es santidad, a Dios, hermano, que le hablaba a Caín. Y qué tremendo, porque Dios se acercó a Caín. Acá no dice la Biblia que Dios le hablara a Abel, sino que Dios le estaba hablando a Caín. Tenían conversación. ¿Por qué? Porque Dios no quería que él se perdiera. Dios no quería que él actuara mal. Pero él no tuvo temor de Dios. Él no tuvo temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, pecó, como lo vimos en Éxodo 20:20, que
que el temor de Dios va a hacer que nosotros no pequemos, nos va a guardar de no pecar. Y el temor de Dios es también, en una traducción, es obedecer la palabra de Dios, es cuidar el obedecer nosotros la palabra de Dios. Entonces Caín no obedeció al Señor y le responde sarcásticamente y dice: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Él se estaba burlando de, de Abel. Ya había cometido, ya lo había matado. Y, y esa palabra guardián quiere decir pastorear. Y en pocas palabras, Caín le está diciendo al Señor: ¿acaso soy yo el pastor de mi hermano? Mi hermano es el pastor, no yo. Y se está burlando, está siendo sarcástico con la respuesta que a él le da. Y entonces, una de las características de los que no tienen temor de Dios, o el enemigo del temor de Dios, es el sarcasmo. Cuando en nuestro hablar hay sarcasmo, cuando nos burlamos de otras personas con nuestro sarcasmo, no hay temor de Dios. Máxime si son nuestros hermanos en Cristo, si son nuestras autoridades, nuestros pastores, nuestros líderes. Si nosotros estamos siendo sarcásticos con ellos, posiblemente no hay temor de Dios en nuestras vidas. Y dice acá en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Entonces estamos en los últimos días donde no hay temor de Dios, y el temor de Dios hace que la gente sea sarcástica. Viene el sarcasmo y dicen: y no que Dios iba a venir, y no que el Señor Jesús tenía que regresar, y dónde está su promesa de la venida, ¿por qué no viene? El mundo está cada vez peor, Dios no existe. A Dios, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? Están siendo sarcásticos, ¿verdad? Y ellos dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? No que había prometido regresar. Se burlan de la promesa de Dios, no tienen temor de Dios. Y eso es lo que mucho pueblo del Señor también está siendo arrastrado hacia eso. Porque muchas veces, no solo de la venida, porque también dice la Biblia que algunos toman por tardanza la promesa del Señor, sino que también las promesas que Dios ha hablado en nuestra vida, y nosotros le reclamamos al Señor, le decimos: ¿dónde está tu promesa, Señor? Que me ibas a liberar, que me ibas a dar un nuevo trabajo. ¿Dónde está tu promesa? Y, y vuelvo al caso de Caín, porque Caín, él era labrador de la tierra, él era agricultor, y él trae la ofrenda al Señor de su esfuerzo, el fruto de su trabajo, y él pensaba que se iba a ganar el favor de Dios con las obras que él estaba haciendo. No había entendido el sacrificio que les habían explicado en el huerto a sus padres, que solo a través de la sangre del cordero iban ellos a poder ser libres del pecado. No había entendido eso. No sabía Caín, o no lo quiso entender, de que para acercarse a Dios tenía que haber un sacrificio de por medio. Entonces, Caín es el primer religioso de la historia que pensaba de que por obras él se iba a ganar la salvación, por la obra de sus manos, por el trabajo de sus manos, él iba a ganarse el favor del Señor. Y hay mucho pueblo del Señor que piensa de que el mucho servir, el estar de lunes a domingo en la iglesia, eso les va a asegurar su salvación, y no es así, sino que Dios no los va a conocer, como veíamos. Si no hay temor de Dios que cambie nuestra actitud, que cambie y que encontremos nosotros deleite en lo que estamos haciendo, y deleite en ese temor del Señor, nosotros podemos caer en el sarcasmo, o va a venir el sarcasmo y decir: ¿y, y, y qué pasó con la promesa de Dios? Que te dijo que ibas a tener un buen trabajo. ¿Dónde está esa promesa?
Y dice acá que sarcasmo es de la palabra mofa, burla, vituperio. Y dice, por eso dice la palabra, ¿verdad? Vendrán muchos burladores que se burlan de la palabra de Dios, que vituperan de los siervos del Señor, se burlan de los siervos del Señor. Entonces, no es solamente las personas del mundo, sino que es gente de la iglesia, son cristianos, son hermanos, que como Caín, incluso Caín era el hermano mayor, hay hermanos mayores que llevan años en el Evangelio y que perdieron el temor de Jehová. Ya no se deleitaron en el temor del Señor, dejaron de creer en las promesas y piensan que con la obra que están haciendo con sus manos van a poder agradar al Señor. Dice acá el significado de sarcasmo. Dice que es una forma de burla mordaz, cruel o irónica que busca ofender, ridiculizar o criticar a alguien o algo mediante el uso de palabras que significan lo contrario de lo que se pretende transmitir. Entonces, cuando alguien es sarcástico, está como disfrazando su sentir. Acá podemos ver en el versículo anterior donde dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Ellos estaban burlando de la promesa y su sentir era, Dios no va a venir, Dios es mentiroso. Ese era su malestar, ese era el sentir que ellos tenían. Vamos a avanzar un poquito. En Salmos 73, 10 al 11 dice, por eso el pueblo lo sigue y bebe con deleite su enseñanza. Dicen, ¿qué puede saber Dios? ¿Está el saber junto al Altísimo? Acá el Salmo 73 es el Salmo de Asaf, y donde él al principio dice que él estaba a punto de caer, de deslizarse, al ver la prosperidad de los impíos, porque ellos prosperaban y no eran castigados. Y entonces él empieza a tener esa envidia y se empieza a comparar. Dice, pero si yo estoy guardando la palabra del Señor, yo soy temeroso de Dios, y ellos que no temen al Señor les va bien, y a mí me está yendo mal. Y entonces llega a este versículo, y donde dice que el pueblo al ver la enseñanza de ellos, la prosperidad de ellos, los impíos, dice que ellos se volvían hacia ellos. Dice, por eso el pueblo los sigue y bebe con deleite su enseñanza. El pueblo dejó de deleitarse en el temor de Jehová y se empezó a deleitar en la enseñanza de los impíos, que ellos prosperaban, de la doctrina que ellos tenían. Y dicen, el pueblo, cristianos, dicen, ¿qué puede saber Dios? ¿Está el saber junto al Altísimo? Quiere decir que ellos estaban siendo sarcásticos y decían, hay conocimiento en las alturas, sabe Dios lo que nos preocupa, sabe Dios nuestras penas, nuestras aflicciones, se preocupará el Señor de nosotros, y no tuvieron temor y se alejaron del Señor. Entonces, qué tremendo es de que no tengamos el temor de Dios, porque vamos a pensar de que Dios no está en el asunto en nuestras vidas. Por eso les decía al principio, el temor de Dios nos va a cambiar la vista y nosotros vamos a poder ver más allá del sufrimiento, prueba, tribulación, lo que estemos pasando. Nosotros vamos a poder ver más allá y entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y una de las curas, hermano, para este sarcasmo o falta de temor, me voy a adelantar porque ya estamos contra el tiempo. Una de las curas que se ve ahí en Salmo 73, 17 dice, en la Biblia Expositor dice, versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí el fin de ellos. Y entre paréntesis en esta Biblia está la explicación o comentario, ¿verdad? Dice, ¿cómo podría el santuario darle las respuestas? Porque el santuario es donde Dios mora. Es donde Dios mora, y dice, bien, Él ya no ve la supuesta prosperidad del impío, sino la gloria de Dios
Entonces, y solo entonces, los defectos del impío se hacen evidentes. Además, cuando él ve al Señor, ya no se ve a sí mismo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que cuando yo me entro al templo, que es el huerto que nuestro pastor nos ha estado hablando, cuando yo entro a la presencia del Señor, yo voy a cambiar mi perspectiva, voy a poder ver los defectos de las personas que yo estoy admirando afuera, que son prósperas, a los que les va bien, entre comillas, y yo he tenido envidia, y yo miro mi condición y digo, ¿por qué ese hermano se mira feliz? ¿Por qué aquel recibe más que yo? Entonces, si yo me meto al secreto de Dios, al templo, si yo me meto al huerto del Señor, ahí es donde está la presencia del Señor, y yo voy a encontrar ahí eh, ese temor y ese deleite para yo poder ver diferente las cosas. Dice acá, Deuteronomio 8.1, dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado, que eso quiere decir temor, ahí está la traducción de la palabra al lado, es temor, es venerar. Dice, de poner por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Entonces, entrar al templo del Señor me va a permitir obedecer su palabra, me va a permitir poner en práctica su palabra, no juzgar por lo que ven mis ojos. Y dice acá en la explicación de ese versículo, ¿por qué? Porque en el templo de Dios está la presencia de Dios. Yo tengo que buscar la presencia de Dios, yo tengo que sumergirme en ese templo, en ese huerto del Señor, para poderme encontrar con Él, para poderme dejar gobernar por Él y que Dios manifieste su voluntad en mi vida. Porque teniendo yo el temor del Señor, guiado por su Espíritu, por su presencia, voy a poder guardar, voy a poder cumplir la palabra del Señor en mi vida. Y ya no nos queda mucho tiempo. Dice acá que otro enemigo lo vemos en Faraón, que es el orgullo. El que no reconoce autoridad, el que es orgulloso, el que es soberbio, es rebelde. Y dice acá la Biblia en Éxodo 5.2, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces lo que vemos acá nosotros en Faraón es de que él desafía al Señor. Él no tiene temor del Señor. Y primeramente pues no le conoce y desafía la autoridad del Señor. Y podemos encontrar varios personajes en la Biblia que como Faraón son orgullosos y se acreditan ellos el reino que ellos tienen por sus fuerzas, por sus medios. Y como Caín, ¿verdad? Todo tiene raíz en Caín, en el camino de Caín, que es la falta de temor de Dios también. Y dice, pero si todo este imperio yo lo he creado, ¿verdad? Y no tienen temor, y Faraón viene y desafía a Dios. Y dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Dios? Él se burla de la palabra del Señor que decía, deja ir a mi pueblo. Y dice, no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Dice acá en Judas 1.8. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Entonces, cuando nosotros no estamos reconociendo autoridad en nuestras vidas, no estamos teniendo temor de Dios. Cuando nosotros no reconocemos autoridad, no tenemos temor de Dios. Y entonces actuamos fuera de la voluntad de Dios, somos rebeldes a lo que el Señor nos está mandando y nos falta temor de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios puso autoridades sobre nuestra vida, no solo en la iglesia, no solo al pastor,
sino que están nuestros padres, están nuestros jefes en el trabajo, están las autoridades del Estado o gobierno. Y si nosotros no nos sujetamos, no reconocemos esa autoridad, no les estamos faltando el respeto a esas personas, pero también les estamos faltando el respeto a Dios y no estamos teniendo el debido respeto y el debido temor que Dios se merece, porque Él es santo y las autoridades, dice la Biblia, que fueron puestas por Dios. Si yo no tengo ese temor y no me sujeto a mis autoridades, como Faraón, se me va a endurecer el corazón. Voy a ser insensible a la palabra del Señor. Y si soy insensible a la palabra del Señor, como Caín, puedo llegar a cometer homicidio, puedo llegar a golpear a mis hermanos. Y puedo empezar a desviarme y seguir el camino de Caín, que no me lleva a nada bueno. Dice acá otro personaje que desafió, se enorgulleció y se exaltó él mismo. En 2 de Crónicas 26:16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí nos está hablando del rey Usías, y él se enorgulleció, él fue muy... la mano del Señor estaba con él, Dios lo estuvo ayudando, y él se sujetaba, él tenía temor de Dios, pero llegó un momento en que ver tanta victoria, ver tanta gloria en su reino, él se enorgulleció en su corazón, se enalteció, y el orgullo provocó que él dejara de temer al Señor, tanto así que quiso hacer algo que no le correspondía a él, que era ofrecer el incienso y entrar en el templo, y ese era un privilegio solo de los sacerdotes. Dios había instituido al linaje de Aarón para que ellos eran los únicos que entraban al templo, y este rey, por su fuerza, por la fama que había adquirido, que está ahí en el libro de Crónicas 26, él se había enaltecido y había suplantado funciones que no le correspondían a él por la falta de temor. Y en este versículo dice que él edificó torres, él excavó muchas cisternas, él hizo muchas obras buenas, pero lo que me llama la atención es lo último que dice: poseía además lagriegos y viñadores en los montes y en las regiones fértiles, pues él amaba la agricultura. Como Caín, él era agricultor, y los que se dedican a trabajar la tierra, los que están produciendo, trabajando con sus manos, son esos religiosos que piensan que por obras van a alcanzar el favor de Dios y Dios los va a escuchar, y no es por obras, es por la sangre de Cristo. Por eso Caín perdió el temor, porque él era agricultor, él se dedicó a las cosas de la tierra, a la religiosidad, y este rey hizo lo mismo que Caín, dejó de temer al Señor, porque él buscó agradar al Señor con sus manos. Él se atribuyó toda la gloria que había alcanzado a él mismo. Y entonces, dice acá, ¿cómo vencemos ese orgullo o esa rebeldía? Dice, a través del conocimiento y revelación de la palabra, que es el agua, es la limpieza. En Isaías 11:2 dice que el espíritu de Jehová estaba sobre el Señor, y el espíritu del conocimiento y de temor estaba sobre él. Y dice la palabra en Éxodo 14, del 27 al 28, que las aguas cubrieron a Faraón. En Nabucodonosor, en el rey Nabucodonosor, en Daniel 4, habla de que él se convierte en bestia porque se enalteció, pero a través del rocío, del agua, de la palabra, él empezó a cambiar, él volvió en sí, y entonces temió a Dios y le dio la gloria a Dios. Entonces esa revelación, hermanos, y conocimiento que viene a través de la palabra del Señor, esa la vamos a encontrar en el huerto también a través del agua, porque hay revelación en el huerto, hay 4 ríos que riegan el huerto, y entonces nosotros tenemos que empaparnos de la palabra del Señor, sumergirnos en la presencia del Señor para doblegar nuestro orgullo, para matar al hombre fuerte, que se quede sepultado como Faraón,
bajo el agua, a través del conocimiento de la palabra. A través del conocimiento va a venir el temor del Señor, porque Isaías 11:2 dice que el espíritu de conocimiento y de temor estaba sobre él. Entonces yo quiero dejarlos con este pensamiento, hermanos, de que debemos de temer al Señor, deleitarnos en ese temor para poder guardar su palabra y poder obedecer al Señor. Y Él va a cambiar nuestra perspectiva, Él va a traer bendición a nuestras vidas. Vamos a orar para despedir este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor amado. Gracias, Padre, que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que nos ayude a tener temor hacia ti, Señor, pero no un miedo, Señor, sino un temor reverente, un amor, una obediencia hacia ti, Padre, para que nuestro caminar, Señor, sea agradable delante de ti, para que te lleguemos a amar a través del conocimiento de tu palabra, Señor, y doblegar nuestro orgullo, Señor, para no ser sarcásticos, Señor, sino tener temor de Jehová, Padre, y ser obediente a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que encontremos ese deleite, Padre, en el respeto hacia ti, Señor, en cada culto, en cada servicio, Señor, en cada palabra que tú nos hablas, Señor, en el nombre de Jesús, porque donde tú estás, Señor, es lugar sagrado, es lugar santo, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor, y no permitas que, así como a Caín, Señor, el pecado llegó hasta la puerta, Señor, perdió el temor tuyo, Señor, y pecó. Que eso no nos pase a nosotros, Señor, sino que nosotros, Padre, tengamos temor de ti, Señor, y seamos obedientes y encontremos ese deleite en el huerto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias en esta hora, Padre. Amén y amén.